Amigas y amigos, muy buenas tardes. Desde las instalaciones del Museo Chincolo les cuento que el Día del Adulto Mayor, que se celebra el próximo 28 de agosto, se festeja a partir de la primera Asamblea Internacional de la Organización de las Naciones Unidas dedicada al envejecimiento y realizada en el año de 1982. En este mismo año se decretó conmemorar a nivel internacional el mes de agosto como el mes de la vejez. Y así en México se determinó que el día 28 del mismo mes sería considerado como el Día del Anciano, comercialmente el Día del Abuelo. Y en 1983 se festejó por primera vez esta conmemoración del Día del Anciano en la Ciudad de México. Y un año más tarde después, María, en la ciudad de Monterrey. Bueno, pues actualmente en el mundo supuestamente hay más de 600 millones de personas con más de 60 años de edad. Y en México hay casi 8 millones de personas de 60 años y más años. Y precisamente hoy platicaremos con el licenciado Sergio Ocampo, diplomado en modelo de intervención gerontológica por la Universidad La Salle. Con él veremos los problemas que enfrentan hoy los adultos mayores, una plática, mi querido Willy, que va a ser por demás interesante. Les recordamos también que a partir del mes de septiembre nuestro horario cambia. Podrán vernos en Tacos y Caviar, que transmitirá los domingos a las 10 de la noche, de 10 de la noche a 10:30. De igual manera también nos pueden ver, si ustedes lo deseen, a la hora que guste, a través de www.youtube.com/Tacos y Caviar, que es muy bueno. Así es. Yo soy María José Lazo. Wilfrido Ávila. Y estos son mis Tacos y Caviar. Comenzamos. Este programa es patrocinado por Museo Chincolo, Centro Cultural, y Ecomundo en Muros, conciencia ambiental a través del arte. Dicen que las canas son el espejo plateado de la sabiduría y el tesoro de la senectud. Saludamos a todas las abuelitas y a todos los abuelitos, y a propósito del próximo Día del Adulto, el día 28, del adulto mayor, me da mucho gusto recibir al licenciado Sergio Ocampo, una persona que ha dedicado gran parte de su vida a dar asistencia a las personas de la tercera edad. Sergio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Yo de entrada quiero preguntarte por qué te has dedicado a las personas, al cuidado y a la asistencia de las personas de la tercera edad. ¿Cómo no, María José? Con muchísimo gusto. Desde hace ya aproximadamente 8 años, yo me di a la tarea de crear una institución de asistencia geriátrica, porque descubrí que teníamos 7 millones de adultos mayores en el territorio nacional. Y de acuerdo a las estadísticas que maneja el Consejo Nacional de Población, de cada 100 mexicanos, 7 son adultos mayores, pero para el año 2050 van a ser 25% de cada 100, es decir, que de cada 100 mexicanos, 25 van a ser adultos mayores. Y esto pues crea una situación difícil y complicada, porque la realidad con la que yo me topo al inicio de la década de este nuevo siglo es que cada vez encontramos más adultos mayores en casa, solos y sufriendo graves problemas por las complicaciones que ha venido arrastrando la vejez. ¿Ha venido o ya desde antes? Se ha venido agravando el problema, María José, y por lo siguiente. En México había pocos ancianos, pero con los avances que se han logrado en materia de medicina, cada vez se está logrando prolongar más la vida de los mexicanos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero lo que pudiéramos pensar que resultase una bendición, para muchos millones de mexicanos se ha convertido en una maldición. Porque si bien es cierto que se ha ganado en tiempo,
han estado apareciendo nuevas enfermedades de las que hace años no se hablaba. Estamos hablando de la demencia de Alzheimer, estamos hablando de las demencias derivadas del Parkinson, estamos hablando de problemas de demencia hipertensiva. Tenemos hoy en día graves problemas en México de salud por la diabetes, y la diabetes poco se dice, pero al diabético va a terminar con una demencia derivada de la diabetes. Todo esto va a redundar en un deterioro cognitivo y lleva al adulto mayor a verse privado de la capacidad de ser autónomo y de ser autosuficiente. Entonces, lo que pudiera pensarse como una bendición de entrada puede llegar a convertirse para muchos en una maldición, porque nadie de estos 7, 8 millones de mexicanos que hoy en día están ya en el estatus de adulto mayor, nadie de ellos previó que viviría tantos años. Dios mío, vamos a una pausa, enseguida regresamos con el licenciado Sergio Campo. Pero mientras, después de la pausa, vamos a escuchar a la poeta que estremece, Laura Fernández Magredo Maza, y los consejos de Andrea Valeria. Ahorita venimos. Museo Chincolo, Centro Cultural. Ven y conoce Chincolo. En medio del arte y de juegos encontrarás historia, ecología, exposiciones, talleres y muchas actividades más. Tenemos de todo. Solo nos faltas tú. Acompáñanos en Paseo de la Reforma número 131, Colonia Lomas de Cuernavaca, Temisco, Morelos. Museo Chincolo, de miércoles a domingo, de 11 a 17 horas. Muy buenas noches. Y bueno, llegamos, mes número 8. Que casi significa ya cuenta regresiva, medio año ya pasó, y faltan las fiestas de septiembre, el cumpleaños de Tula la más chula, Día de Muertos y el famoso Thanksgiving que yo siempre festejo. Bueno, luego la Virgen de Guadalupe y Navidad, Año Nuevo de plano no lo cuento. Ni entrada a clases, cumpleaños de los queridos y cuentas a pagar, que por cierto, de eso voy a hablar hoy, porque qué horror. Yo quiero decirles, como queja, que le pagué 10,000 pesos mensualmente a un banco, no voy a decir que es Banamex porque no debe uno decirlo, bueno, los pagué durante 3 meses, pensando que por fin bajaría mi deuda, y cuando al final de los 3 meses había bajado solamente 200 pesos, casi les quise levantar, pues ir con un abogado, y fui con un abogado, no puedo hacer nada. Todo lo demás eran cargos, y esto me parece un robo. En otros países no existe. Pero ¿qué hacer con tanta deuda? Todo tan caro y nosotros acostumbrados a tener más y más y más y más. Nosotros, todos, no solo yo. Dice una querida amiga que el dinero no es nada hasta que lo usas para gastar. Y si yo tuviera 1 millón en el banco, ¿de qué? De flores, de botellas de perfumes, de pesos, de dólares, de euros, hasta no ver, no creer. Yo quisiera tener 1 millón de libros, pero míos, y no